Hola, ¿cómo están? Bueno, deseo que muy bien, disculpen la tardanza. Bien, pero bueno, estaba en la tarea. Así que hoy vamos a hablar del miedo, que es el tema que teníamos pendiente entre los más votados, el que seguía. Y bueno, los tiempos son así, acá son lineales y a veces no podemos hacer dos cosas a la vez, pero acá estoy. Así que bueno, espero se puedan sumar y si no quedará grabado para este tema tan interesante que ya tenemos que trascender, ¿no? Los miedos. Es importante, en primero que nada, aclarar que hay dos tipos de miedos. Uno real, que nos salva la vida, y el otro psicológico. O sea, uno biológico, ahí le dije real, y el otro es psicológico, que son los miedos que generan nuestros propios pensamientos, nuestra propia mente. Y eso es sobre los que podemos trabajar, ¿sí? Recordemos que el miedo es una emoción. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Eh, Me pongo los anteojos si no veo nada en los comentarios. Bueno, como les decía, vamos a trabajar vamos a comprender ambos primero, pero siempre sobre los que podemos trabajar es sobre los miedos psicológicos que nosotros mismos a veces nos hemos creado. Un miedo biológico nos salva la vida, por lo tanto no tenemos por qué trabajar eso porque es parte de ser humanos, ¿sí? Y es el único miedo y el único objetivo que tiene el miedo. Esto de tener cuidado con algo que es más fuerte que yo, por ejemplo, si estoy de repente en la selva y aparece un león, claramente voy a salir corriendo. ¿Por qué? Porque estoy en peligro. O sea que el miedo es la emoción que nos salva del peligro, cuando corremos peligro. Y solo para eso está, es decir, tiene tres posibilidades manifestarse: atacar, huir hacerse el muerto. ¿Sí? Es como que uno sufre una apnea, lo tienen que haber visto en el reino animal, como a veces para no ser comido por el depredador se hace el muerto. Entonces el depredador lo libera porque ya lo corrió y listo. O ni siquiera respira, eso es hacerse el muerto para que el depredador no lo coma o no lo escuche que está escondido. Ese es miedo biológico y está bien porque... Hola Ale, hola Ani, hola María Laura, bueno, ahí las voy viendo que se van uniendo. Analía, bien. Bueno, un gusto que estén. Si tienen preguntas sobre el miedo, ¿sí? Bueno, ese es el miedo biológico. Y eso lo vamos a tener bien siempre y biológicamente es necesario, ¿sí? Entonces, el tema es cuando no lo podemos identificar y muchas veces hoy en día lo que eso era supervivencia en la selva, en el Cromañón, en el Neandertal, que vivíamos de esa manera, digamos que era real. Pero ahora nuestra selva, nuestro territorio sigue actuando con esos miedos, pero son más a un nivel psicológico, porque no nos damos cuenta de esa diferencia y a veces nuestro trabajo es nuestra selva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro alimento. Y a veces tenemos miedo de perder el alimento por miedo a morir de hambre. Entonces los miedos son básicos, ¿sí? Son de supervivencia. Hoy no es que voy a la selva y me encuentro un león, pero el león puede ser mi jefe, el león puede ser mi pareja. Entonces, ¿cuál es mi depredador que me produce miedo? Y quizás simplemente sea una idea mía de que puede suceder algo que nunca sucedió y a veces tenemos miedo de morir de hambre aunque nunca hayamos pasado hambre en nuestra vida, porque a nivel evolutivo que estamos es difícil que pasemos hambre, salvo que así pensemos que sea posible, puede suceder. Uno llega a esa escasez cuando cree que es posible. Cuando tiene mucho miedo, al final manifiesta el miedo, porque es el pensamiento recurrente. Y como ya hemos hablado en anteriores encuentros de los lunes, nosotros somos responsables de la realidad que vivimos.
Y eso es algo que ya nos tenemos que acostumbrar porque es una certeza, es verdad. Aunque todavía no comprendamos bien cómo es esto, que me estoy generando esto en mi vida, en verdad lo estoy haciendo porque mi vida responde a mis pensamientos, a mis creencias, a mis emociones y todo entrelazado da la realidad que estoy viviendo. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué le tengo miedo? Y hay personas que le tienen miedo a todo, ¿sí? Porque esas personas que le tienen miedo a todo puede ser que hayan vivido una sobreprotección o algún abandono. Siempre son como temas claves que determinan desde nuestra niñez cómo nos hemos ido adaptando a este mundo. Y como todavía no hemos trabajado esa parte, creemos que seguimos siendo niños y que no tenemos los recursos para enfrentar eso que nos da miedo. O muchas veces es por comodidad. Entonces tengo miedo, no hago nada, me quedo quieto en la zona de confort. Pero tampoco evoluciono y se vive desde el sufrimiento cuando uno vive desde el miedo. Entonces, el miedo es parte de la mente del ego, que nos dice que corremos peligro. Y de alguna manera, el tener miedo a la pérdida, miedo a morir de hambre, miedo a dejar de ser, miedo a la muerte, son esos, digamos, egregores del inconsciente colectivo que no nos permite avanzar. Y yo me tengo que preguntar, ¿para qué tengo ese miedo? ¿Cuál es el miedo más grande que tengo? E ir directamente a él y ver, ¿cómo puedo llegar al miedo más grande que tengo? Y preguntándome, ¿qué sería lo peor que puede pasar en mi vida? ¿A qué es lo que más miedo le tengo? Y esto tiene que ver con la dualidad, de creer que si elegimos uno, perdemos el otro, la otra posibilidad, y en verdad si es así, cuando estoy en la dualidad, cuando elijo blanco, estoy diciendo que negro no es bueno. O sea que cuando me ocurra negro, voy a estar mal, me va a dar miedo. Entonces hay que trascender la dualidad para trascender el miedo. Y estos miedos tienen mucho que ver que a lo mejor en nuestra primera infancia, mamá ya era miedosa o mamá vivió situaciones de susto y que yo lo registré como miedo a. Entonces dentro de mi proyecto sentido queda grabada esa información a modo de sensación para estar preparado en cualquier situación a nivel de supervivencia. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de todo esto que nos sucede y para qué nos sucede, pero hay que ser honesto. ¿A qué le tengo miedo? Esa persona que dice no le tengo miedo a nada, si realmente no tiene un desarrollo de inteligencia emocional, es una barrera que está poniendo ante esa emoción que es muy grande y que le impide seguir avanzando. O es como un escudo que nos ponemos para seguir en la batalla, ¿sí? No le tengo miedo a nada. En realidad, si estoy batallando, si me estoy exigiendo, si creo que la vida es una lucha, entonces es porque hay un miedo a perder la vida, a morir de hambre, a que no me quieran, ¿sí? Esos son nuestros mayores miedos y tienen que ver con esta idea de separación, fuera de la conciencia de unidad, de no comprender que todos somos uno, que por lo tanto no nos puede pasar nada para lo cual no estemos preparados. Pero sí hay que tomar riesgos para hacer algo diferente. Tenemos que comprender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido de la vida. Entonces ahí podemos trascender los miedos. O porque la única manera de trascender un miedo es haciendo aquello que me da miedo, pero desde de algún punto tener cierta confianza en que lo voy a lograr. ¿Cómo logro esta confianza? Porque estoy aquí. Y si estoy aquí es porque tengo los recursos necesarios para cualquier situación que me pase en mi vida, porque así lo he decidido antes de venir. El tema es que los miedos, si yo no los observo, no los miro, de dónde vienen y qué es que causa ese miedo, vivo solo los efectos. Entonces tengo que ver, la causa del miedo soy yo, que no me atrevo a algo y entonces ese miedo aparece cuando sucede algo. Y justamente eso que sucede lo atraigo
porque la vida me está pidiendo que mire ese miedo para trascenderlo. Y lo trasciendo confiando en la conciencia de unidad, que todos somos uno, que somos almas encarnadas que hemos venido a experimentar juntos y que, ¿qué es lo que me da miedo? Aquello que toca mi sombra y que no me está permitiendo verla. Entonces el otro me lo muestra, ¿sí? Y una buena manifestación del miedo son las otras emociones, que ya hemos hablado en el encuentro de emociones. La puedo manifestar generalmente, el miedo se tapa con la ira, con el enojo. Entonces me enojo con aquel que me está mostrando esa sombra que todavía no he puesto luz. Y justamente para eso me lo muestra. Entonces la única manera que me enoje con otra persona es porque me está mostrando esa sombra que yo todavía no quiero ver. Porque si ya la vi, no me enoja, porque sé que lo tengo. Y si ya le puse luz, no voy a encontrar quien me muestre esa sombra y que me haga tener miedo, o que me haga enojar, o que me haga poner triste, porque en realidad son todo lo que yo vivo o la manera que he elegido transitar la experiencia, desde cualquiera de esas emociones. Recuerden que las emociones son biológicas y nos indican hacia dónde tenemos que movernos para mantenernos con vida, justamente, ¿sí? Son totalmente del cuerpo. No así los sentimientos, que son de la mente. Y recuerden, si no vean en las emociones, que sentimiento, no sentir, que el sentir es el del corazón, y así yo los diferencio para poder explicarme mejor, y bueno, cada persona en su comunicación lo verá, cómo lo hace, para que no se confunda, y esto es a través de la experiencia de haber discutido a veces por sentir y sentimiento, porque desde las neurociencias podemos distinguir claramente lo que es una emoción y un sentimiento. Pero a veces hablamos mucho del sentir y que hay que vivir desde el sentir, pero desde el corazón. Y ese, digamos, que es el equilibrio entre las emociones y los pensamientos. Y está en el chakra corazón, en toda nuestra expansión. Y ahí no hay lugar para el miedo, porque ahí estamos viviendo desde la luz que somos. Y lo que más tenemos miedo es a esa luz que somos. Por lo tanto, le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que aún no hemos indagado en nosotros. Por eso siempre les recomiendo, siempre les sugiero conocerse, ¿sí? Hay una frase que dice, conócete a ti mismo. Y esa frase, la primera vez está escrita en el templo de Apolo, ¿sí? Y los 7 sabios griegos fueron los que los primeros, después se le asigna a otro filósofo, pero en realidad ya en el año 5 antes de Cristo, estas ideas eran la sabiduría de cómo vivir en este plano sin tener miedo. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios mismo, porque todo eso está en nosotros. Cuando les hablo de las 12 capas de ADN, nos deja claramente que todo el conocimiento, todo lo que llamamos inconsciente, es nuestro ADN manifestándose en esta experiencia. Por eso hay que activarlo. Por eso, conócete a ti mismo nos lleva a darnos cuenta quiénes somos. Entonces, ¿cuándo hay miedo? Cuando hay ignorancia. Pero no esto de sos un ignorante, que se nos salía insultar de esa manera, ¿no? Y ofendernos. Pero la ofensa, el que se ofende es el ego. Yo siempre lo digo, ¿no? No te ofendas. No, yo no me ofendo. El que se ofende es el ego, y trato de no vivir desde ese lugar. Así que es raro que algo me ofenda hoy en día. Antes sí, siempre todo me ofendía. Pero bueno, ya trascendí eso y entiendo que lo que el otro dice es del otro, y si a mí me ofende es porque lo tengo que mirar en mí. Porque digamos, quizás no me ofende, pero si me molesta es porque hay algo que todavía tengo que resolver en ese punto en mí, y a través del otro es que lo puedo ver. Entonces, ¿qué aparece en vez del miedo? Una emoción que socialmente es más aceptada, el enojo. Me enojo con el otro, porque en realidad lo que no quiero es ver mi sombra, que no es el opuesto a la luz
Eso creo que también en algunos lo hemos charlado, si no lo seguimos conversando y lo aplicamos a este tema. La luz es absoluta, ¿sí? No es el opuesto de la oscuridad, porque cuando nosotros le ponemos a esa sombra luz, se acaba la sombra. Podemos ver más de nosotros mismos. Y siempre el camino es hacia adentro, y no es que termina acá en el cuerpo biológico, hacia adentro nos lleva a toda la información del ADN, que es multidimensional. O sea, no solo abarca la biología, sino que abarca el ser que realmente somos. Cuando podemos empezar a amigarnos con esa idea del ser que realmente somos, es cuando empezamos a perder realmente el miedo. Miedo a morir de hambre, porque entonces comprendemos que, por ejemplo, mis perros siempre ladran cuando me pongo a hacerlos vivos. No sé qué pasa ahí con la comunicación. Sea la hora que sea, ellos me ladran. Bueno, ¿qué va a hacer? Espero que ustedes no los escuchen tanto como los escucho yo. Bien, están manifestándose ellos, siempre. Bueno, volviendo al tema. Es importante poner luz y saber que somos un ser de luz. Y que el más grande de los miedos que tenemos hoy, hasta hace un tiempo era el miedo a no ser. ¿Sí? Y hablábamos mucho del miedo a no ser, que vendría a ser análogo al miedo a la muerte, para que seamos más claros o más lo que encontramos siempre, ¿no? El miedo a la muerte. Gracias, Cami. Ahora el miedo es a nuestra propia luz, porque cada vez nos vamos acercando más a lo que realmente venimos a ser, al ser que somos. Entonces, esto, no sé cómo me escuchan, pero creo que no lo había aprendido. Espero que se escuchaba bien. Este ser que somos es luz pura. Nosotros somos un fractal de la fuente, es decir, la luz, la vida misma manifestándose. Y creo que el más difícil de trascender hoy en día o de empezar a trabajar es el miedo a nuestra luz. Entonces ponemos de excusa todos los otros miedos para no llevar adelante eso que en realidad vinimos a hacer. Porque ya hicimos un montón de terapias. Gracias, Elena. Se escucha bien, Melis. Gracias. Qué bueno. Todo esto que vinimos, hoy en día hoy es un día 11-11. Es por eso que estoy tan dispersa. Tiene que ver con nuestra maestría. Y de esto nos habla el miedo, nos habla el ADN y nos habla esta situación a nivel planetario que estamos viviendo. 11 del 11 es un número maestro, si alguien conoce la numerología. ¿Y qué nos dice el 11, el número maestro? La 11 capa del ADN es la capa de la divinidad. Las tres últimas capas de ADN, que son las más multidimensionales, las que están más lejos de nuestra biología, tienen que ver, se llaman las capas divinas. Y la capa 11, si bien en las anteriores, en todas sabemos que tenemos que trabajar nuestra propia maestría con la capa 6, la 11, la 10, 11 y 12 son las capas de Dios, del Dios que somos, ¿sí? Por eso son las más difíciles de activar, porque, a ver, realmente, sean honestas con ustedes mismas, ¿se creen que son esa parte de Dios? ¿Creen que Dios está dentro de ustedes? ¿Que esa luz que hay que poner en cualquier sombra y en cualquier miedo también está dentro de ustedes? Somos todo eso, pero sobre todas las cosas somos una luz y el gran desafío en esta experiencia es conectar con la luz que somos y es el que ahora a nivel planetario estamos viviendo. Y hoy 11 del 11 es como lo que llamamos un portal, pero en realidad es que nuestras energías, de muchos, no de todos, de algún modo hemos alcanzado a vibrar, ya me sumo, quiero sumarme, en un nivel que ya estamos para empezar el nuevo humano, que todos hablan, ¿no? Pero este nuevo humano va a tener que ver con el estado de conciencia que nosotros tengamos. Y para eso ya tendremos que haber trabajado todos los miedos básicos.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Los más terrenales. Tenemos que haber trabajado en conocer primero que el miedo nos acompaña y nos salva la vida, como hablábamos al principio en cuanto a la emoción. Pero los básicos, los del ego, ya tienen que haberse sanado. Tenemos que haber dejado todo lo que limpiado karma, tendremos que haber dejado el miedo a la muerte, el miedo a morir de hambre, el miedo a no ser queridos, el miedo a que me hagan daño, que haya energías malas, ¿sí? Si yo voy a un lugar y hay una energía y la siento, eso me está avisando que me tengo que mover de ahí, no que los otros son malos, sino que yo tengo algo que trabajar porque estoy vibrando con esa energía que es densa y me muevo. Entonces, a veces solo hay que moverse, ¿sí? Y a veces tenemos miedo que nos hagan mal. Eso va a depender del estado de conciencia que tengas y de lo que vos permitas. Si con una creencia crees que el otro puede hacerte mal, estás permitiendo que cualquier energía viva de vos. Esto que son los gusanos energéticos, que existen también, pero para que nosotros aprendamos a desarrollar esa conciencia de unidad, es elevar nuestra energía, y cuando hay una conciencia alta, eso no se nos prende, ningún bicho y ningún parásito energético se nos prende. Pero para eso también tiene que estar nuestro organismo en ese nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, si yo sigo alimentándome de cualquier manera que no sea lo mejor para mi cuerpo en el momento que esté, estoy alimentando esos parásitos, ¿sí? No me estoy atendiendo. Con esto que estábamos hablando, conócete a ti mismo. ¿Sabes qué de lo que ingerís a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico estás alimentando? ¿Con qué te alimentas? Eso va a alimentar los miedos, eso va a alimentar las oscuridades, o va a alimentar el amor y va a alimentar la luz. Por eso les decía que en las emociones también, que al final les decía que para mí solo existen dos emociones, que son dos maneras de vivir. O vivo en la vieja conciencia, miedo, o vivo en el amor, alta conciencia, luz. Al menos si no vivo, saber que eso está y que eso sea mi objetivo, más allá de todo lo que aún tenga que seguir limpiando, sea karmático, sea lo que surge, sea lo que tenga que animarme a trascender para poder ver esa luz, para que esa luz se manifieste, porque entonces quiere decir que hice una tareita más de las que me propuse hacer en esta encarnación. Entonces, conócete a ti mismo es una frase que se nos dijo hace años, ¿no? Y de esto el otro día estaba por armar un reel y después me olvidé porque me vino esto. No me olvidé, no he tenido tiempo en realidad. Es que bueno, en buena hora porque estoy haciendo un poco lo que a mí me gusta y otro poco lo que me gusta. Un poco lo que me gusta y otro poco lo que me gusta en distintas áreas, ¿sí? Pero siempre estoy haciendo lo que me gusta. Igual el tiempo acá es lineal y por más conectada que esté, se me pasa más rápido el lineal mientras más conectada estoy. Entonces me alcanzo a hacer menos cosas. Tengo muchas ideas, pero a veces, bueno, dije, el lunes capaz, ya lo comparto también. Esta frase que les decía, 5.000 años antes de Cristo nos están diciendo, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. ¿Por qué no la escuchábamos? No había oídos para escucharlo. Hoy sí hay oídos para escucharlo. Jesús dijo, antes de Jesús, a Moisés se le bajaron las tablas en el Deuteronomio y dice, atiéndete a ti mismo. ¿Qué parte de atiéndete a ti mismo no entendimos? Que primero atendimos al otro y después a nosotros. Primero la opinión del otro y después la nuestra. La nuestra la tenemos re segura hasta que el otro dice, pero yo no opino así. Y entonces no nos atendemos a nosotros mismos, atendemos más al otro. Y así con la mayoría de las cosas. Y después Jesús nos dio ese mandamiento. El mandamiento, el primero, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay alguien que no quieres, es porque no te estás amando a vos mismo. Pero se nos ocurrió comprender o entender e incluso experimentar cualquier situación en base a esta frase de sabiduría. Por eso
les digo que cualquier miedo está conectado con una ignorancia. Entonces me capacito para trascender ese miedo. No lo voy a trascender con el solo deseo de trascenderlo si no me muevo en función de eso. ¿Por qué? Porque vinimos a hacer muchas cosas, pero hay un proceso que lo tenemos que hacer. Y a veces seguimos pensando que algo va a suceder solo, sin que hagamos nada, y no, se acabó eso de no hacer nada y que suceda el milagro. El milagro va a suceder si yo lo gestiono, ¿sí? Entonces decir, wow, me di cuenta, ese es el verdadero milagro. Ese es el instante santo, como dice el curso de milagros, en que conecto con el Espíritu Santo, dice el curso de milagros, y sabemos que el Espíritu Santo es mi yo superior, es mi espíritu que es el que elige vivir a través de esta alma la experiencia y que me está diciendo tenés que pasar esto, no vuelvas a repetir lo mismo y yo lo repito una y otra vez hasta que lo comprendo. Porque de este lado del velo me olvidé. Pero entonces no hago la vista gorda y no enfrento ese miedo. Tengo que mirarlo, anidarlo, hacerme amiga y trascenderlo. Es la única manera. Primero aceptar que tengo miedo. ¿Pero qué? No me pongo excusas para no hacerlo. No, es que tengo miedo, no le digo porque tengo miedo que se enoje. No hago porque tengo miedo a pasarla mal. No, y que uno tiene que tener una seguridad. Son todas las excusas y justificaciones que a nivel terrenal nos ponemos para no trascender nuestros miedos. No van más. Lamento decirles que las pueden usar todo lo que quieran, pero no van a resolver y van a seguir en el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Hay libre albedrío, que tampoco es tan libre, porque hay un propósito que hemos venido a concretar como adultos responsables del otro lado del velo y acá queremos seguir siendo niños y los niños tienen miedo, porque son niños, pero para eso está papá y mamá, para ayudarnos. Pero ahora nosotros como adultos tenemos que ser nuestro propio padre y nuestra propia madre en esta experiencia y tomar nuestra vida en nuestras manos y trascender todo aquello que nos causa miedo, para de esta manera alinearnos a nuestro yo superior con todos los nombres que quieran ponerle, el yo soy, Espíritu Santo, pero en realidad es nuestra parte más elevada que nunca se desconecta de la fuente, ¿sí? Y que es a través de esta alma encarnada en este cuerpo que decide experimentar. Entonces solo hemos venido a experimentar. Y cuando nos negamos a experimentar, excusándonos en los miedos, no evolucionamos, no avanzamos, seguimos en la línea del dolor, del sufrimiento. Y hoy hay un portal que dice basta de eso, humanos, ya anímense a vivir desde la luz que son. Entonces, animate a aquello que sí querés y deja de poner como excusa el miedo. Pero lo siento al miedo, me van a decir, bien. Entonces, empezá a ver qué te conecta con ese miedo. Empezá a capacitarte, por eso yo comparto siempre mis capacitaciones evolutivas. Porque es lo que siempre les digo, tenemos que empezar a hablar, a conectar con todos esos temas que nunca se nos enseñaron, porque éramos niños y no comprendíamos. Hoy, a nivel energético y a nivel planetario, está todo dado para que nosotros lo recibamos. Y nosotros tenemos una biología que se tiene que ir transformando para ser ese ser de luz, pero que podemos hacerlo. ¿Que hay síntomas? Sí. Vamos a sentir síntomas, incluso los que querramos. Pero van a darse cuenta que es diferente al síntoma que sentimos de la enfermedad. Pueden estar sintiendo una vibración muy alta, como tunitos, pero no lo relacionen con un síntoma porque eso los va a sumergir en el miedo que hemos sabido tener cuando nos enfermamos. Permítanselo, ¿sí? Pidan, si es demasiado fuerte la vibración en los oídos, bajen un poco, no soporto tanta vibración, y ellos escuchan y bajan la vibración. Entonces hay que descansar, no nos podemos privar del descanso,
a una cuestión que a veces me cuesta y me lleno de cosas como hoy, y por ejemplo, y no llegué al vivo en horario. Bueno, no pasa nada. Pero caigo en ese programa de ponerme muchas cosas, de no descansar lo suficiente, y bueno, después descansaré, ya mañana no haré tantas cosas, seguramente, porque sé que tengo que tener un equilibrio, porque si no todo empieza a desequilibrarse y entramos a conectar con el miedo, ¿sí? Miedo a la enfermedad, miedo a esto, miedo a lo otro. Entonces, hoy observémonos, porque suele haber síntomas. Estuve un periodo, que creo que han sido todos los vivos anteriores, con gran congestión. Como verán, se sanó. Trabajé la energía, me concentré y dije, bueno, ya está, basta. Bueno, ahora ya está más clara mi voz. No se me tapa la nariz, no tengo que andar un baño. Pero estuve, no sé, creo que desde mayo hasta ahora, pero sabía que estaba limpiando porque había pedido limpiar y cosas que pido para mi evolución, pero no le tenía miedo al síntoma de la congestión, sabía que me iba a acompañar hasta que el cuerpo pudiera transformar toda esa información que uno viene acarreando de muchos años de vida y de muchas vidas. Entonces, cuando uno empieza, también empiezan a aparecer síntomas, pero si los observan. Es decir, si observaron primero los del miedo y ahora observan los de la ascensión, son diferentes. Los que nos están ordenando a la vibración del planeta, que creo que ahora la vibración, la medición Schumann está a 65, es un montón para lo que nosotros hemos estado acostumbrados, pero tenemos que elevarnos para ser el nuevo humano. Si no, no vamos a llegar, pero no pasa nada. Nadie nos va a castigar, no existe nada de eso, no hay que tener miedo ni nada. Simplemente nos va a llevar más tiempo para disfrutar de lo que como nuevos humanos vamos a disfrutar. Pero esto lo vamos a hacer cada día, eligiendo cada día, por ejemplo, con este tema que nos convoca hoy, no teniendo miedo. Bien, voy a tomar agua mientras miro si hay algo. ¿Cómo trabajamos los miedos? Entonces vamos a hacer una parte práctica. Poco siempre en mi diálogo está esto del ejercicio continuo, ¿no? De la experiencia continua. Pero me lo siento. El miedo aprisiona, el miedo es una emoción que cierra, ¿no? No controla esfínteres, por ejemplo. O sea que imaginémonos eso, como si yo siento que mi cuerpo tiembla, que se cierra, no se abre. Entonces ahí hay un miedo. ¿Miedo a qué tengo? Entonces, en el silencio, en la respiración, en la conexión conmigo misma, me observo. ¿Y esto que no lo estoy haciendo, a qué le tengo miedo? Y permito que mi corazón me diga a qué le estoy teniendo miedo. O por qué esto que quiero que sea de una manera está siendo de otra. Entonces, esa conexión conmigo mismo me va a ayudar a observar el miedo. Pero ya tenemos como, con tantas cosas que hacemos y tanta información que hoy tenemos, podemos ir haciendo un checklist, ¿no? A ver, esto que me sucede y que no me animo, ¿qué sería lo peor que podría pasar si lo hago? Este es el ejercicio concreto. ¿Qué sería lo peor que me podría pasar si lo hago? ¿Que muera de hambre? No, entonces, ¿qué hago? Busco información sobre eso. Y vas a llegar a la comprensión, información interna y externa. Si estás aquí, no moriste de hambre, por más mal que la hayas pasado. Entonces, si comprendemos nuestro cuerpo, sabemos, por ejemplo, que tiene una gran resistencia. ¿Sí? Si nosotros somos generosos, ¿por qué no vamos a creer que va a haber alguien generoso? Y sobre todo nuestra madre tierra, si somos hijos de nuestra madre tierra, porque de eso consiste ser humano. La luz que somos, del alma y el espíritu que se manifiesta, y el ser hijos de la tierra, eso es lo que somos. Entonces, eso es ser humano, ¿sí? Ese es nuestro plan, nuestro propósito. Ser humanos ascendidos, en luz, dioses. Entonces, si yo soy eso, ¿cómo puede ser que tenga miedo? Si la madre tierra, con una semilla que plante, me da un fruto. Eso es porque no sé
realmente cuál es la alimentación correcta para mí. ¿Sí? Entonces tengo miedo a que me falten otras cosas que me han dicho que necesito, no lo que realmente necesito. Entonces cuando nosotros podemos dejar ese miedo básico a morir de hambre, que es el más grande de todos, porque hemos muerto de hambre en otras vidas, y porque realmente, pero más que todo una creencia de que podemos morir de hambre, porque siempre estuvo contemplado para el ser humano que experimentara en la tierra que no le faltara el alimento. La única manera que nos faltó fue nuestras creencias, que generamos creencias psicológicas de que nos podía faltar. Y por supuesto por las guerras y por todo lo demás que el mismo humano creó. Pero aquellos que pudieron ver un poquito más, no les sucedió eso. A los que sí se creyeron que corrían peligro, vivieron el peligro, pero de alguna manera también se ofrecieron a vivir esa experiencia porque todas eran necesarias para la evolución humana. Pero hoy no estamos en tiempos de guerras. Si hay algunas guerras es porque hay algunas partes oscuras que todavía tienen que mostrarnos algo, pero si le ponemos luz, no va a vibrar con nosotros. Entonces, aprender eso, ¿sí? A que yo puedo elegir en qué lugar estar y desde dónde brillar. Pero le tenemos miedo a brillar, a ser la luz que somos. Ese es el mayor miedo hoy en día. Entonces, primero, sacar el miedo a morir de hambre. Segundo, miedo a dejar de ser. Si le tengo miedo a la muerte, tengo que trabajar el miedo a la muerte, porque no existe. Pero que yo te diga que no existe, no es una experiencia para vos. Y podés creerme o no creerme, porque no se trata de una creencia, se trata de experimentarlo, de sentirlo desde acá del corazón. Nada de todo esto se trata de una creencia. La vida misma no se trata de la creencia, se trata de una experiencia. La conciencia de unidad sabe que solo hemos venido a experimentar, no a creer o no creer. Podemos creer o no creer. Somos libres. Pero hay cosas que no las vamos a resolver desde las creencias. Las vamos a resolver desde el sentir y permitirme sentir. Y eso solo lo logramos en el silencio pleno que somos. En el encuentro con nosotros mismos. Podemos capacitarnos, como les dije, tomar la información, pero hay un punto en que tenemos que encontrarnos en nuestro propio silencio. Absoluto, sin ninguna distracción externa, sin ningún pensamiento en la mente, solo sentir. Y si los pensamientos van y vienen, hay que entrenarlos, ahora quédense fuera, ¿sí? Entonces ahí aprendemos a bajar de la mente al cuerpo y desde ese sentir observamos, en el silencio que subyace a todas las cosas. Detrás de todo ruido hay un silencio. De hecho, no hay ruido posible si no hubiera silencio. Es como la luz y la sombra. En realidad, el ruido es una sombra del silencio. Todo es silencio. El ruido es el no silencio. Entonces, siempre que quedamos en silencio, somos silencio. Es un atributo del ser. Y en ese silencio es nuestra conexión con nuestro ser superior y ahí encontramos todas las respuestas. ¿Que tenemos que tener conocimiento? Sí, porque nuestra mente tiene que tener con qué gestionar esa información. Entonces, primero confiar. Luego tomar conocimiento que no tiene que ver con las creencias. Cuando hay creencias me impiden a veces el conocimiento, porque si esto no puede ser posible. Entonces es una creencia de que no es posible. Por lo tanto, no voy a conectar con esa información. Entonces, sacar las creencias para obtener el conocimiento. Cuando tengo el conocimiento, lo bajo al sentir y lo gestiono desde ese lugar. Y así vamos ampliando conciencia que nos va ayudando a trabajar todas esas sombras o miedos que podemos tener. Entonces, queridas almas, siempre la tarea es volver e ir hacia adentro. Cuando yo digo hacia adentro, a mí se me aparece una inmensidad tan grande que es donde siempre intento conectar para conocer más. Y es donde siempre encuentro más y más y más información porque somos multidimensionales y podemos acceder a través de nuestras células, porque es a través de nuestro ADN que conecta con nuestro Merkabah,
que es nuestro cuerpo etérico, que se puede transportar, que podemos conectar con esa información. Ese es el objetivo mayor. Pero hoy tenés que fijarte y ser honesto con vos mismo, hasta dónde llegan mis miedos, y hacer un checklist, una lista, vamos a decirlo en castellano, creo que me sale más fácil, una lista de todos mis miedos, ¿sí? A ir tildando, e ir observando y buscando la causa, que cause que yo tenga este miedo. En la mayoría de los miedos no van a encontrar causa real de los miedos psicológicos, no van a encontrar una causa real. Es algo que me pasó antes, entonces no es real, porque es del pasado. Entonces hoy no tengo esa causa, pero la sigo alimentando a través de mis pensamientos, mis creencias, todo lo que tengo que llegar ya a neutralizar. Al igual que las emociones, que no se generen a través de un pensamiento, sino que sean el movimiento que necesito ante un peligro real, ¿sí? Se me viene algo encima, me voy a correr, porque corro peligro de muerte, obviamente. Para eso es el miedo. Si sale un perro a ladrarme, me puede dar miedo. Y sí, porque algo tengo que hacer con eso. Pero él me va a estar manifestando mi propio miedo. Entonces esa es una señal también. Pero en el mejor de los casos es para que salga del peligro. Entonces, solo para eso tengo que utilizar el miedo. Y no te hagas problema que no hay que hacer nada, porque eso es biológico y automático. Se encarga nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, que esa biología ya es tan inteligente porque ha vivido tantas vidas y ha evolucionado tanto, que no hay que hacer nada. Confíen en que cuando tengan un peligro lo van a poder sobrellevar, salvo que estén muy distraídos de sí mismos. Que se me esté cayendo algo encima y no lo vi. Pero bueno, es porque hay muy poca conciencia. ¿Sí? Si no, esas cosas ya no nos pasan cuando hay conciencia, porque mientras más alto vibremos, menos peligros corremos. Todo tiene que ver con todo. Entonces, observarme, mirar esos miedos y trascenderlo, fijándome qué está causando ese miedo, porque seguro que es una creencia o una emoción conectada a un sentimiento de pasado. Y si lo tengo, estoy generando un futuro de la misma manera. Por lo tanto, se va a hacer realidad. Entonces, la única manera es mirándolo y diciendo, no, esto hoy, aquí, hoy, no puedo tener miedo a morir de hambre porque tengo comida en la alacena. Y si salgo a la calle, hay un árbol, hay algo, y si no lo planto, o si planto una semilla, ¿cuánto demora? A ver, los que comemos semillas sabemos cuánto demora en brotar y poder comer el fruto de la semilla. 2 días, ahora en verano. Entonces, una semilla la pongo y brota y ya tengo un alimento que viene de la tierra, totalmente sano. ¿Sí? Agua, tengo agua. Salvo que yo crea que es mala, me va a hacer mal. Pero mientras haya agua, voy a poder gestionar mi cuerpo, que es el 80% agua. Entonces es imposible. Pero nos han hecho creer que necesitamos muchas cosas para alimentarnos. Y está bueno, no es que no tengamos que tener una variedad y comer cosas ricas que nos encanten por más que vengan de la tierra. Pero decimos, no, ¿cómo voy a dejar de comer carne? ¿Qué voy a comer? ¿Lechuga? No, no es verdad. La madre tierra tiene infinitas variedades de alimentos para darnos. Los animales tienen una sola variedad, ¿sí? Entonces es muy limitado. Y con ese pensamiento nos limitamos a que el otro también es solo lechuguita, pero no. Todos los alimentos de la madre tierra están preparados para que los consumamos. Quizás no podemos consumir todos, pero sí los que necesitamos cada uno, por eso hay tantos. No todos podremos consumir lo mismo, pero hay para todos los humanos a su gusto, para que nos sirvamos a nuestro gusto. Entonces, desde esa conciencia perdemos el miedo a morir de hambre. De la conciencia de que somos eternos, perdemos el miedo a la muerte. Pero es conciencia, es sentir. Entonces yo, que soy humano, que he tenido muchas vidas, si me conozco quién soy capaz de poder llegar a esa información y que solo enfocarme en eso. Entonces me digo, si viví esta vida, si viví esta otra, si viví esta otra y sigo viviendo acá y estoy viviendo esta experiencia, entonces algo debe ser verdad.
que la muerte no existe. ¿Sí? Entonces, podemos cambiar de cuerpo biológico porque acciona la ley de entropía, que para el nuevo humano también va a dejar de existir eso. Va a durar muchos años más. Yo siento que esa información es real y eso es un sentir, no una creencia. Bueno, pero yo no creo en eso. No se trata de creer, experimentalo, sentilo y eso te va a dar certeza, no la creencia. Porque la creencia es una elección que hace el ego humano. Por lo tanto, no nos da paz, no nos da tranquilidad, no nos da bienestar, nos da conflicto porque está dentro de la dualidad. Entonces, desde el sentir y el permitirme abrir a nueva información, luego sabré qué tengo que hacer. Hay veces a mí que me llega información que no sé para qué será esto, no sé para qué vengo acá, no sé para qué tengo que ir allá, pero siento que tengo que hacerlo, porque el no sé es de la cabeza. Pero si me dejo llevar por la intuición, que vamos a hablar en unos de los vivos más adelante porque lo han propuesto, luego se completa. Pero me dejo llevar por la intuición, porque sé que es mi yo superior, que tiene mucha más sabiduría, que me está guiando en el camino. Entonces tengo que confiar que hay algo más grande que me guía y que es parte de mí, mi yo superior. Mi intuición está conectada a eso. Si me dejo llevar, no hay miedo. O voy con el miedo, mientras que me deje llevar y voy y experimento. Porque lo único que me va a dar certeza es el experimentar lo que vine a experimentar y empezar a conocer, ¿sí? Y para eso también ya saben que pueden tomar cualquiera de las formaciones que los acompaño para aprender a biodecodificarlos y después si querés lo compartís con otro, como hago yo, pero si no, es una forma de vida la biodecodificación. Ya saben que tengo la formación online, on demand, y que si no, bueno, por grupos empezamos un par de veces al año, pero en general ahora ya va a ser on demand porque tengo que dedicarme a otras cosas. Ya todo para el año que viene va a quedar así, grabado, para que vos puedas acceder y tomar la capacitación que necesites, el conocimiento que quieras en cualquier momento. Ya comencé con las sanaciones cuánticas que son presenciales, así que para los de la zona, en general los sábados a la tarde. Este sábado tengo programada una, ya veremos, capaz que el sábado 23 también. Veremos cómo resuena esto. Y registros, hay una propuesta para registros el 23 de noviembre. Pero registros akáshicos no es algo que tengas que hacer un grupo, cuando vos lo sientas, cuando vos quieras, también va a ser, esa no es grabada, tiene que ser presencial y lo podemos hacer por demanda. También cuando vos lo necesites, porque a veces no coincide en el día que yo pongo, la hora que yo pongo, pero siempre podemos ordenarlo para eso, para que coincidamos, porque mi tarea es simplemente compartirlo. Así que podemos llegar de alguna manera al hacerlo en 1-1 y al menos iniciar el primer nivel, y el segundo nivel también se puede hacer de a 1-1, los 3 niveles, porque es un aprendizaje de uno, para luego, si quiero, comparto con otro, por supuesto, pero en este segundo nivel lo que vemos también es cómo abrir a situaciones, cómo abrir a animales, cómo abrir a determinadas, al alma. Es maravilloso porque es todo para que yo aprenda y me capacite y empiezo a poder conectar con una información más allá de tener que leer muchos libros. Como siempre digo, esto a veces me facilita porque conecto con la información desde otro lugar y es más clara y es más real y bueno, es una certeza. Ya no es, ¿no? Ya nos conecta con la sabiduría del todo porque nos conectamos con el campo cósmico que tiene toda la sabiduría absoluta. Así que bueno, si tienen algún miedo, hay que buscar información para sacarnos ese miedo, porque si es del ego, el ego hay que satisfacerlo con conocimientos, ¿sí? Luego ponerlos en práctica y experimentarlos, si no nos pone una traba muy grande que no nos permite avanzar. Por eso los miedos suelen detenernos. Pero nunca te olvides que vos estás a cargo de tu vida, que vos sos el jefe y que vos decidís, o la jefa, y que vos decidís cómo vivirla. Ese es nuestro libre albedrío. Tenemos un plan, pero cómo elegimos vivirlo
es totalmente decisión nuestra en cada momento. Así que bueno, espero que les haya quedado algún aprendizaje del miedo, que puedan ponerlo en práctica, experimentarlo y que sigamos avanzando en este desarrollo personal y evolutivo. Así que las espero el lunes que viene a las 19 horas en horario. Espero, al menos la intención. Así que si no, lo compartimos en el grabado. Ámense, no se distraigan.